Bien, buenas. Disculpen ante todo el comienzo un poco dilatado, pero la vuelta a la presencialidad trajo estas cosas, ajustes de tecnología, porque como hemos adelantado a nivel del foro, por más que tenemos un muy buen número de participantes, lo cual es algo muy bueno, pone muy contento toda esta gente acá de vuelta. Vamos a tener que grabar las clases, ¿no? Para ponerla a disposición de quien no pueda asistir, y un poco para ir acompañando el seguimiento del curso también, ¿tá? Así que seguramente iremos ajustando alguna que otra cosa, y por lo cual podremos tener alguna pérdida de tiempo como hemos hasta ahora, ¿tá? Así que disculpas por eso. Vamos a comenzar entonces con la edición 2023 del curso de Física 101. Mi nombre es Ricardo Facio, soy el encargado del curso. Voy a ser quien dé prácticamente la totalidad de los teóricos de esta asignatura. Y bueno, un poco para comenzar vamos a explicar algunas cuestiones logísticas de funcionamiento, de lo que se espera de este curso, de las herramientas que se brindan al respecto. Y bueno, luego sí comenzar directamente con la primera bolilla del curso, el primer tema grande, que es cinemática. Bien, un poco como hemos adelantado y lo van a ir viendo un poco con el correr de esta presentación, vamos a ver que el curso está prácticamente estructurado en tres grandes ejes. La parte teórica, que es la que inicia hoy, con 2 teóricos semanales de hora y media, el lunes y miércoles de 12:30 a 14 horas, como decía, siendo yo el responsable del curso. Y luego las instancias de práctico como tal, que antes se constituían en clases de ejercicios expositivas realizadas por otros docentes del área, de nuestra cátedra, las hemos sustituido por lo que entendemos concepto un poquito más beneficioso para todas las partes, que es el concepto de taller, ¿tá? Esos talleres van a estar de alguna manera encargados mediante estos instantes docentes, Luciana Fernández, Dominique Mundruc, Benjamín Montenegro, Fernando Pignanelli, Martín Esteves. Bueno, Tatiana está ingresando a la cátedra también con alguna tarea inicial del procurso, pero poco a poco también en el curso de Física 101. Así que bueno, ese es el staff docente con el que vamos a contar para este año. El cronograma es algo que, insisto, a veces en el foro puede caer alguna pregunta puntual y es quizás una cuestión también de ayudarlos a ustedes a ordenarse. Muchas de las informaciones que son relevantes para el curso ya están publicadas desde el comienzo, ¿tá? Tenemos un cronograma tentativo. Decimos tentativo porque puede ocurrir algún paro, algún otro tipo de inconveniente que puede llegar a implicar el corrimiento de alguna semana, recuperación de algún práctico, algún taller, algún teórico, ¿tá? Entonces, bueno, básicamente es el calendario con el cual nos vamos a manejar. Es una asignatura de primer año, por lo cual la semana de controles correspondiente a primero es la misma para matemática, para química general y ICB. Así que bueno, vamos a comenzar entonces, como se establece allí, en la semana del 31 de julio, con el inicio de teórico. La idea es poder avanzar desde el punto de vista conceptual en el repaso de estas primeras bolillas, cinemática y dinámica, lo cual va a retrasar obviamente el comienzo del trabajo en taller. ¿Por qué no arrancamos el taller ahora mismo? Porque bueno, hay algunos conceptos que debemos revisar y es por eso que el teórico siempre arranca antes y se dilata un poco el comienzo del trabajo de los talleres, ¿de acuerdo? Más allá de que ustedes en la web, y lo voy a detallar un poco más a continuación, ya cuentan con los prácticos grabados, o sea, ustedes podrían perfectamente ya iniciar con la resolución de los ejercicios, pero bueno, obviamente que eso en la medida que ustedes puedan de alguna manera repasar y tener un poco más frescos los conceptos teóricos, ¿tá? Entendemos perfectamente que una de las rutinas más ampliamente utilizada es directamente ir al práctico prescindiendo del teórico. Nosotros insistimos que es una materia que obviamente es unitaria, no podemos desacoplar el práctico del teórico. Para tener el práctico precisamos del teórico, ¿tá? Poderlo acompasar es la situación ideal, ¿tá? O sea, ustedes lo pueden hacer, son seres libres, pero un poco nuestra recomendación es que ustedes se puedan poner a tono, poner a tiro, avanzar con los teóricos para luego sí abordar el práctico y ni que ir al taller con la mayor cantidad de dudas y cuestiones trabajadas ya de forma de que les sea lo más provechoso posible, ¿tá? Así que bueno, ese es el calendario tentativo. Quedó de la etapa de pandemia el seguimiento del curso. Están los teóricos grabados de otros años. Ustedes pueden ya de alguna manera adelantar tareas si quieren, disponible.
con el seguimiento de los capítulos del libro de la cátedra o alguna otra bibliografía que esté allí disponible. ¿Tá? Así que bueno, eso en referencia al calendario tentativo puede sufrir cambios. ¿Tá? ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Como les decía, toda la información relevante del curso va a estar en la plataforma Moodle, al igual que el foro para evacuar consultas. Nosotros tenemos dos grandes ítems a nivel de foro, que es el foro de novedades, en el cual nosotros posteamos información esencialmente logística, ¿tá? Aquí arriba. Y luego tenemos la sección consultas, que obviamente son consultas genéricas, pero están principalmente pensados en consultas prácticas de ejercicios, de teórico y demás, que nosotros vamos a seguir trabajando a nivel de foro. ¿Tá? Pero todo el material está aquí disponible, toda la información detallada de los prácticos, de los talleres y demás, está aquí disponible. Tiene que ser nuestro primer canal, digamos, de encuentro en la plataforma móvil para que todo llegue. Entendemos perfectamente que mucha gente no está en el foro. Toda la comunicación rápida, directa, vinculada al curso, se hace a través del foro. Por favor, una recomendación fuerte que hacemos es aquellos que no están suscriptos o que nos ponen en la sección spam, tener en cuenta que gran parte de la comunicación que hacemos la hacemos vía foro. ¿tá? Así que es importante estar en el foro. No comunicamos cosas triviales, suelen ser bastante vinculadas al curso, ¿tá? Así que no les va a caer spam, al menos de nosotros no. Bien, esto un poco ya lo adelanté. Este año volvemos a los teóricos presenciales. De todas formas, y más allá de que lo vamos a estar subiendo, cuentan con la totalidad de los cursos filmados del último año que se dio de forma completa, así que van a haber algunas diferencias, eso sí se los adelanto. Estamos transitando la idea de tratar de recortar algunos aspectos que desarrollamos a nivel teórico para dar espacio a algunas instancias un poco más de intercambio. ¿tá? Puede ocurrir, y muy probablemente que así suceda, que el seguimiento estricto de los teóricos de 2019 no van a ser los de 2023. ¿tá? Hablaría mal de nosotros también si estamos simplemente repitiendo lo mismo. No es la idea. ¿tá? La idea es tratar de ir dejando algunas demostraciones tediosas, pesadas, para que el que quiera y la pueda revisar en el libro o en algún viejo teórico filmado, para tratar de trabajar algunas cuestiones más prácticas a nivel de teórico también. No pretendo con esto que esta clase se convierta en un taller, ¿no? Pero es una instancia de diálogo un poquito más equilibrado, un poquito más, si se quiere, favorecido, para poder evacuar mejor las dudas y hacernos entender un poco mejor. ¿tá? Así que bien, también van a quedar las pizarras por si la filmación no es del todo adecuada. Es por eso que también colgamos los PDFs que se generan de la pizarra electrónica. Respecto al material del curso, como ustedes saben, hay un libro del curso que lo editó un docente que ya se jubiló con anterioridad, docente responsable del curso antes que yo quedara a cargo en el año 2015, que está directamente disponible en la web, en el Moodle, lo pueden ver a nivel, digamos, electrónico, formato HTML, pero también pueden acceder al material PDF impreso en fotocopiadora de ahí. ¿tá? Filmaciones de teórico ya se los dije, y la pizarra electrónica en PDF. Prácticos de ejercicios. Como les decía, un poco la idea nuestra es transitar lo que es la instancia expositiva del docente explicando un ejercicio y el estudiante sacando apuntes. Está muy bien, porque hay que explicar cómo se encara un ejercicio y demás, pero entendemos que esa instancia expositiva no se sacaba todo el jugo necesario. Por eso que se filmaron la totalidad de los ejercicios de práctico del curso, que con anterioridad dábamos en esa instancia, cosa que ustedes la puedan ver en cualquier momento. Y sí dejar para instancia de trabajo otra serie de ejercicios, algunos de ellos son de control, otros de examen, otros introductorios y demás para trabajar a nivel de taller. Así que todos esos ejercicios ya están disponibles, que denominamos de práctico. ¿tá? Esos prácticos no se van a volver a dar presencial, son los filmados. Lo que vamos a tener como instancia que se asimila al práctico, que llamamos taller, a partir de la semana 4, como decíamos, a través del calendario tentativo. ¿tá? Así que bueno, todo eso está allí disponible. Respecto
a los talleres habrán visto la información, hemos tenido algún diálogo también en el foro vinculado a esto. Son talleres presenciales en los horarios que están ya publicados en la web de Delia, ya los actualizó también. Tenemos 5 horarios de práctico, de taller. Salones del edificio anexo, salón 433, salón 417, y convertimos el del último horario, el de los días martes, que era esencialmente virtual para que la gente trabajaba, era un poco el pedido que habíamos tenido, pero bueno, teniendo en cuenta que las instancias de taller van a poder generar un puntaje, lo voy a escribir un poco ahora, y que esa evaluación de esa instancia la vamos a hacer por ahora, en formato presencial, al menos este año de curso. Convertimos ese horario en híbrido, o sea que la gente que quiera ir presencial va a tener la posibilidad de dar la pruebita y sumar puntaje. Puede que la gente no esté interesada en eso o no quiera asistir presencial, va a poderlo hacer virtual. Lo que no vamos a poder hacer por ahora este año, insisto, es realizar las evaluaciones en el taller en formato virtual por cuestiones que prefiero no detallarlas mucho ahora. Es bastante complejo de explicar. Pero bueno, concretamente esa es la propuesta que ya fue avalada por la Comisión de Enseñanza de la Facultad y es con lo que comenzaremos entonces este año. ¿De acuerdo entonces? Los talleres arrancan a partir de esa semana que les decía hoy. Ustedes eligen un grupo taller para ir. Todos los grupos taller de esa semana van a dar esencialmente los mismos ejercicios. Es decir, ustedes pueden cambiar de taller, no hay mayor inconveniente. Pero una de las ideas del trabajo en el taller en el cual el profesor les va a dar un ejercicio de práctica y ustedes se van a poner a trabajar, es conformar grupos, ¿no? Grupos de trabajo, grupos de estudio. Entonces, si ustedes se están moviendo de grupo, muy probablemente quizás surja un inconveniente de con quién trabajar, con quién asociarse y demás. Entonces, la situación ideal, ¿cuál sería? Que eligieran un grupo que pudieran ir y conformar un grupo de trabajo. ¿Cuánta gente esperamos en estos grupos taller? Bueno, la capacidad máxima para la cual está pensada es de 45 personas. La realidad nos ha marcado que no hemos tenido más de 10 estudiantes en el grupo taller. Incluso algún taller de una persona o 2. Por lo cual, es importante que vaya la mayor cantidad de gente para poder conformar grupos de trabajo sobre los ejercicios que se están realizando. Pero bueno, eso es una expresión de deseo de nuestra parte que esperemos que de alguna manera se concrete. ¿Qué se gana más allá de trabajar, evacuar la duda con el docente en ese lugar y demás? Aparte de que algún ejercicio va a ser expositivo por parte del docente para generar un disparador, es que en la instancia final va a haber una evaluación que no se pretende de la misma que sea una instancia de evaluadora tipo control. No se pretende evaluar un ejercicio típico que lleva mucho tiempo y demás. La idea de la instancia final del taller es que puedan demostrar que asistieron al taller y que trabajaron. Pues tampoco vamos a estar trabajando mucho rato para corregir un ejercicio eterno, muy largo. La idea es que si ustedes pudieron llevar el taller adelante, trabajando con sus compañeros, puedan responder sin mayor inconveniente a la preguntita final. Y eso va a tener un puntaje que va a sumarse al puntaje total del curso. No es un puntaje que se resta, el que lo hace no pierde puntos, simplemente es un puntaje adicional. Si hacen los 10 talleres, valen 0,5 puntos cada preguntita de cada taller, entonces van a poder tener 5 puntos más adicionales para el curso. Los controles van a seguir valiendo lo mismo, ahora lo voy a detallar a continuación, 25 y 35 puntos. Es una instancia aparte. El que la hace gana algo más. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Respecto a los repartidos de ejercicios prácticos, el cual están los ejercicios firmados, resueltos por el docente, hay una sucesión de ejercicios tipo múltiple opción. Ustedes saben que la prueba va a tener 2 partes, una parte múltiple opción, de ejercicios más, entre comillas, cortos, a respuesta, una de 5 opciones es la correcta, resta punto a la incorrecta, y luego una parte que no excede el 50% de la prueba, que es a desarrollo. Están esas 2 cuestiones, teniendo en cuenta que eso fue un cambio que se hizo hace unos años atrás, y los repartidos que veníamos trabajando decidimos mantenerlos por el tipo, digamos, de conceptos que manejan detrás,
tenemos ejercicios tipo múltiple opción y ejercicios tipo desarrollo. ¿Tá? Es por eso que los repartidos de práctico están de alguna manera agrupados en esos dos. ¿Tá? Eso es lo que ustedes ya pueden acceder. Está la resolución completa. Están los videos que se resuelven al respecto. En algunos casos se resuelve alguno de los del repartido de múltiple opción. Y también en la página web hay una sección que se establece como resolución de controles y exámenes. Están todos los exámenes, hace varios años atrás, con la resolución completa. Podemos discutir después si la letra es prolija, si es completa y demás. Bueno, tiene resolución y ustedes lo pueden revisar. ¿Ah? Concretamente, aquí abajo. Resolución, resultados de examen. ¿Ah? Están todos en esa sección. Clases de consulta, como les adelanté, toda consulta que ustedes tengan en cualquier momento la van y la ponen en el foro. Nosotros, los docentes referentes del curso, vamos a responder esa pregunta lo antes posible. Sí, obviamente que vamos a hacerlo en el horario laboral, de lunes a viernes. Podrán escribir ustedes la pregunta un fin de semana. Trataremos de que las primeras horas de la siguiente semana tengan la respuesta correspondiente. O sea, el foro siempre está activo. Lo que puede de alguna manera cambiar es el momento en el cual se realiza la respuesta. ¿Tá? Después va a haber una instancia Zoom, una instancia de consulta. Ahí está puesto con Zoom, pero muy probablemente sea híbrido también. Es un área que estamos ajustando, en el cual ustedes van a poder venir y evacuar sus dudas de trabajo. Sobre todo se da gente que no pueda venir a los talleres o gente que viene preparando exámenes y demás, pueden o son los que usualmente utilizan ese horario a disposición. Tengan en cuenta que eso que está ahí no está del todo bien, que eso quedó del año pasado. ¿Tá? El horario lo vamos a publicar a la brevedad. Respecto a las evaluaciones, como decíamos con anterioridad, son dos controles, 25 y 35 puntos. Se exonera con nota mayor o igual a 31. Se aprueba el curso con puntaje mayor o igual a 18 y menor que 31, es decir, máximo 30. Notas que quedan por debajo de 18 categoría examen, van a contar con 4 periodos de examen hasta que se vuelva a dictar la asignatura para dar el examen y se aprueban, exoneran y salvan el curso. ¿No? La categoría examen creo que ya todos lo conocen, ¿verdad? Por ejemplo, de Matemáticas 01. Respecto al agregado de taller, simplemente a 25 más 35 se agrega una bolsa de 5 puntos adicionales. ¿Tá? Insisto con esa idea, ¿verdad? El que no pueda venir al taller o no quiera hacer esa instancia, va a poder sacar el máximo, ¿no? Va a contar con el máximo calificación en instancias evaluatorias. ¿Tá? El puntaje en taller va por fuera, no es una sección obligatoria que todos deban hacer. Aunque cuanto más lo hagan, obviamente que mejor. Digo eso porque se puede entender que estamos quitando la posibilidad a alguien y por ahora simplemente estamos dando una herramienta adicional que de alguna manera no compromete a quien elija hacer el cursado convencional. Bien, eso ya también medio que se los adelanté. Los controles duran 2 horas, tienen esa estructura, 5 ejercicios de múltiple opción, 2 ejercicios de desarrollo, para primer, segundo control y también para exámenes. Respecto a lo de la nivelación, este año no se contó con el apoyo que veníamos teniendo respecto a el desarrollo de la instancia denominada nivelación como tal. Pero bueno, lo que ha permitido esa instancia en otros años es generar un material. Hay una serie de teóricos que básicamente se estructuran en 3 líneas. La primera es la parte matemática operativa, introducción a propiedades geométricas y vectores, con algunos ejercicios de práctico y trabajo en taller. ¿Tá? Lo mismo para las restantes 2 bolillas, que son cinemática y que son dinámica. Esos eran los 3 temas que de alguna manera se abordaban en lo que se entiende por nivelación. Ese material, el video introductorio del teórico está, el material práctico también, y vamos a habilitar horarios de taller previo al inicio normal de los talleres para que funcionen de clases de consulta. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a publicar esta semana. Así que eso es en lo que refiere a la parte de nivelación, que es el material que ustedes ya
tienen disponibles en la web. Respecto de la bibliografía, como les decía, en principio, ustedes no necesitarían adquirir otra bibliografía que no fuese la del curso, que ya está disponible electrónicamente y ya está disponible quien quiera copia impresa a través de fotocopiadora de ahí. De todas formas, nosotros nos reinventamos la física, menos la mecánica, ¿tá? Ese material está esencialmente generado, como estructura de este curso, de otras bibliografías con anterioridad que tienen distintos enfoques. No son cursos que se puedan ceñir estrictamente a una de estas opciones, usual, Resnick y Faraday, de física 1, mecánica, porque tiene algunos desarrollos un poquito más elaborados que se extraen de cursos de Berkeley, autor Hitler, mecánica, tomo 1, la parte de ondas, que se saca también de la serie Berkeley, autor Crawford, tomo 3, y bueno, en algún temario concreto, pero quizás con un abordaje un poquito más holístico, y un poco más de historia de la física, la Feynman Lecture, o Feynman Física en general, tomo 1, que está también disponible en la web, que en algún momento haré mención al respecto, ¿no? Después otros análogos de Resnick, pero quizás con no tan buen nivel de profundidad, quizás con ejemplos más lindos, imágenes más lindas, pero en tema de contenido quizás no tan recomendable. Tipler, ¿tá? Pero bueno, si tienen ese libro, quieren evacuar un determinado tema, bueno, como punto de ingreso es el adecuado. Pero no son estas, por ejemplo, Resnick y Tipler, la bibliografía estándar como para poder abordar el curso, ¿tá? Insisto, tenemos un libro elaborado por la cátedra que tiene el encare, que tiene la metodología que pretendemos del mismo. Por lo tanto, yo creo que la primera opción a recomendar es obviamente la que estamos poniendo allí, ¿tá? Bien. Bueno, sugerencias de estudio. De vuelta, sugerencias. Cada cual tiene obviamente el tiempo que tiene. Hay gente que trabaja, hay gente que solo estudia, hay gente que tiene muchos cursos, hay gente que tiene pocos cursos en el semestre. Siempre, y lo que hemos notado en todas las evaluaciones que hemos hecho, que no es nada loco, ¿no? Un mejor seguimiento del curso es lo que nos permite luego llegar a las instancias de controles con una mejor condición o probabilidad de que nos vaya mejor, ¿tá? Dejar para estudiar al final, en las últimas horas que nos quedan, para ahora ver rápidamente los videos de teórico, ver los videos de práctico y preguntar lo que puedo preguntar en el foro, obviamente que no es la condición ideal, ¿tá? Es un curso que tiene una estructura pesada, es un curso que maneja una carga conceptual que no la vamos a negar, digamos, no es como una materia simplemente informativa que uno lee hasta que entiende, ¿tá? Entonces, lo importante es que ustedes se puedan de alguna manera poner en contacto con la asignatura lo antes posible para un poco graduar y ver cuánto necesitamos leer, cuánto tiempo necesitamos entregar para poder estar en un punto adecuado. Van a haber instancias de consulta, van a estar instancias de taller, hay muchas herramientas. El tema es saberlas usar. Y saberlas usar implica de alguna manera acercarme a la asignatura lo antes posible, ¿tá? Así que mi sugerencia es, en la medida de lo posible, tratar de adelantar lo más posible todo esto, ¿no? O sea, ir viendo los teóricos en el semestre, ir a los talleres, hacer preguntas, que surjan dudas. Cuanto antes abordemos ese tipo de situaciones, antes podemos actuar, ¿tá? Sé perfectamente que estoy diciendo cosas obvias, ¿tá? Pero es que lo vemos una y otra vez y creemos que si pudiéramos trabajar mejor en esos aspectos, los resultados serían mejor. Cuestiones operativas. Esto práctica de física, pero para cualquier otro tipo de asignatura. Ya Delia publicó, yo acabo de colgarlo en la web. Lo pueden ver acá. Tenemos el listado preliminar de inscriptos, ¿ah? Listado preliminar Física 101-2023. Delia todavía no depuró esta lista. El tema es, cuanto antes puedan revisar eso mejor. Nos pasa que la gente va a dar los controles y después vamos a publicar las notas y la persona no está en acta. No podemos publicar las notas de una persona que no está en acta, ¿ah? Le decimos, por favor, regularice su situación. Hay gente que lo hace, hay gente que no, se va estirando el tiempo, llega el segundo control, la persona da el control, va de vuelta a ver la nota, no tiene la nota porque no está en acta. Después debería nos rezonga a nosotros, ¿ah? Y eso es un tema que el estudiante de alguna manera tiene que regularizar por sí ante la BDL. Entonces ya está listado, no cuesta nada pinchar, ver si uno está. Si uno está, todo bien. Si uno no está,
va a Bedelía y averigua por qué no está. ¿Tá? Pero eso lo tienen que resolver ustedes lo antes posible para evitarnos obviamente problemas. A la larga siempre la situación se soluciona, pero se generan malhumores, pérdidas de tiempo innecesarias, teniendo en cuenta que tenemos todo un semestre por delante. ¿Tá? Y esto aplica para física, pero para cualquier otra asignatura. Bedelía ya desde hace un tiempo, por suerte, tiene esa práctica de dejar esa información disponible. Después discutiremos si está bueno que tengamos nuestro número de cédula y todos nuestros datos colgados en la web. ¿Tá? Pero bueno, por lo pronto, llegando a lo que nos compete a nosotros, acá, revisar por favor que estén en acta. Es una práctica muy, muy sana, que lo pueden hacer lo antes posible. Bien. Respecto a esta parte logística, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? Bien. Ya se habrán dado cuenta que tengo una dicción no muy feliz y que hablo muy rápido. ¿Tá? Así que si notan que algo no se entiende, si algo no está del todo claro, por favor me interrumpen. ¿Sí? Si no hay consultas, entonces vamos ya de lleno a iniciar nuestra parte del temario, que en estos minutitos nomás nos vamos a tomar el espacio para discutir por qué es importante la física. Pero no es simplemente decir la física por la física. Es decir, qué importante es la física para la química. Primero que nada, yo soy químico, como ustedes lo son y lo van a terminar siendo. Es un curso de física dictado por químicos. ¿Por qué? Porque nos gusta de alguna manera transitar o trasladar que en muchos aspectos, para poder entender ciertos comportamientos de la química, es importante la física. ¿Tá? O sea, no es simplemente una cuestión de que todos los temarios de todas las asignaturas de la química de la región y del mundo tienen física y entonces lo tenemos que copiar, porque siempre ha sido así, que puede ser un aspecto. Pero bueno, prefiero ir al aspecto constructivo. Si entendemos la física, bien, podemos entender por qué muchos comportamientos de la química se dan así. De hecho, ustedes ya usan la física en muchos aspectos en la química. Cuando hablamos de aparte de la estructura atómica, los números cuánticos, ¿no? MS, número orbital. ¿Por qué es un número orbital? Porque hay un momento orbital mecánico, que es mucho más simple de entender a nivel de una pelotita, moviéndose una cierta distancia a través de un punto. ¿Qué es lo que hace el electrón en torno al átomo? El átomo es chiquitito, el electrón es chiquitito, entonces la mecánica común no sirve, pero le da el espacio a ciertos conceptos para poderlos entender luego algo un poquito más elaborado que es la cuántica. Muchas cosas que vemos desde la química tienen su, si se quiere, cimiento más aterrizado, un cimiento un poco más clásico, por decirlo de alguna manera, en la mecánica newtoniana. ¿Ah? Y ni que hablar que después lo que hagan ingeniería van a tener esto mucho más, de alguna manera, cercano. Van a tener que diseñar una polea, van a tener que diseñar una barra que empuje algo y van a tener conceptos de mecánica que van a poder aplicar. Hasta incluso el bioquímico clínico, cuando mide el tiempo de eritrosedimentación, que es el tiempo en el cual la sangre, los glóbulos rojos van decantando y van dejándose arriba el plasma en amarillo, ¿no? Hay una velocidad y un tiempo. ¿De qué depende ese tiempo? Bueno, de la viscosidad de las células a las cuales se somete por su propio peso. Y eso está calculado y es una medida de la viscosidad de la sangre y es una medida también del estado, digamos, de salud que tienen nuestros glóbulos rojos. Y eso también es física. A medir un tiempo, por ejemplo, de un análisis clínico, tiene detrás una componente bastante importante de mecánica. Así que bien, no pretendo con eso convencerlos, pero de alguna manera decir que las cosas, cuando las entendemos, son mejores. ¿Tá? Y eso es lo que nos hace buenos profesionales y no necesariamente simplemente técnicos. ¿Tá? Así que bien, física, química y biología están encadenadas. ¿Tá? La física tiene su afán de tratar de entender cómo funciona el mundo, desde lo más chiquito hasta lo más grande, de la dinámica celeste, de los cuerpos voluminosos en el espacio exterior, hasta el comportamiento de los nucleones, esas partículas pequeñas que de alguna manera nos explican por qué los neutrones son neutros, por qué los protones tienen carga y por qué se pueden mantener unidos con otros protones en un espacio del espacio tan pero tan reducido. Pero bueno, la física es compleja. Cuando empezamos a trabajar o conglomerar cada vez partículas más numerosas, podemos empezar a conformar átomos, por ejemplo átomos de hidrógeno, un átomo de hidrógeno con un átomo de hidrógeno, empiezan a compartir electrones, y bueno,
ahí se empieza a aparecer toda una parte un poquito más sistemática que no tiene sentido que la física la aborda, que de hecho se puede hacer. Y bueno, aparece la química, ¿no? El comportamiento sistemático de determinados compuestos a determinada escala que pueden generar nuevos compuestos químicos. Pero la química, como tal, cuando empezamos a aplicar a cuerpos un poquito más grandes, llegamos a nivel de células, quizás, y si bien podemos, por ejemplo, explicar la energética, cuántas calorías se queman, cuántas moléculas de ATP se consumen a través de un determinado proceso concreto, bueno, si empezamos a sistematizar esa información, no todo va a ser química, lo vamos a poder englobar en un comportamiento un poco más grande que es la biología. Y así es necesariamente. Si bien parece áreas que no se tocan, nuevas disciplinas, como hoy por hoy se encuentra la nanotecnología, tiene justamente la capacidad de poder fabricar materiales pequeñitos, agregarle células, buscar comportamientos eléctricos por parte de células, buscar comportamientos químicos de sensores de células o de materiales inertes. Hoy por hoy tenemos biólogos estudiando química y física, tenemos físicos estudiando biología. Las nuevas áreas de conocimiento están poniendo esto que, si bien está concatenado, como les decía hoy por hoy el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar pone de manifiesto que esto es necesario cada vez más. Es decir, mucho de la química influye a la física, mucho de la biología influye a la química. Entonces, en definitiva, la física tiene mucho para decir a cada una de esas grandes disciplinas. Y ni que hablar de que el comportamiento biológico como patrón y demás también lo podemos englobar a la psicología. Que son todas ciencias, ciencias muy importantes, ciencias experimentales, pero bueno, está por ahí la matemática que no la puse. ¿Por qué no puse la matemática? Pues estrictamente no es una ciencia. La ciencia en realidad tiene una teoría, hay un experimento práctico, un experimento teórico, en el cual yo verifico esa teoría. La matemática no necesita eso. La matemática simplemente se necesita a sí misma para existir. Tiene sus axiomas que la generan y después simplemente procedimientos internos que permiten corroborarla. Estrictamente hablando, no es una ciencia, ¿tá? Como lo estamos viendo acá. Porque cada una de estas ramas requieren de experimento para poder verificar las teorías, para decir si efectivamente sirven o no sirven. Y algo de eso vamos a hablar ahora a continuación. Así que bien, ¿cuál es el rol entonces, dicho toda esta cháchara, de la física? Bueno, poder explicar cómo interactúa la materia, eso es muy importante para los químicos, y poder explicar cómo se mueve o cómo se deforma la materia, que de cierta manera también nos importa, pero creo que lo primero está claro. Cómo interaccionan los átomos entre sí, cómo se forman los nuevos compuestos, yo lo puedo entender en el marco de la física. Y ahí podemos de alguna manera adentrarnos a dos grandes grupos que nos permiten entender estas dos propiedades. La primera, ¿qué tipo de materia hay? ¿No? La materia está hecha de partículas y hay partículas que son subatómicas que de alguna manera nos dan distintas propiedades. Nos dan la masa, nos dan la carga, nos dan el sabor. ¿No? A nivel macroscópico, yo cuando agarro 1 kilo de azúcar, quizás no me preocupe mucho cuánta carga neta hay, quizás las cargas están perfectamente compensadas, simplemente siento de la misma que es materia, ¿no? Pero ese granito de azúcar, que puedo sacar ese kilo de azúcar, luego lo voy fragmentando, nos va a llevar lugar en algún momento a una molécula que puede o no tener una carga, sacar un átomo que sí va a tener una carga, y tratar de ver qué hay dentro de ese átomo. Protones, núcleos y electrones. Entonces, en definitiva, la materia, como tal, podemos decir que está hecha de dos cosas: de bosones y de fermiones. Y la que le da volumen a la materia, lo que explica que 1 kilo de azúcar tenga el volumen que tiene, o que 1 kilo de agua tenga asociado por su densidad un determinado volumen, de 1 litro de agua, tenga justamente el volumen final que estamos definiendo. ¿Y eso a qué se debe? A que la materia tiene electrones y los electrones son fermiones, tienen spin. ¿Y por qué es importante eso? Y ustedes lo saben bien, vienen de química general, ¿verdad? Los orbitales. El orbital 1s, ¿cuántos electrones acomoda? 2 como máximo. ¿Por qué? Porque, por ser un electrón, sigue el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Que me dice que
los electrones no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Entonces tengo un orbital, un electrón en el orbital 1s. Posibilidad de tener un spin para arriba y un spin para abajo, ¿no? Son dos electrones, perdón, con números cuánticos diferentes. Ocuparán el mismo orbital, pero uno tiene spin para arriba y otro tiene spin para abajo. Si yo quiero agregar un siguiente electrón, ¿a dónde va a parar ese electrón? A un siguiente orbital. Y así sucesivamente. Y eso es lo que le da volumen a la materia. Porque los fermiones cumplen el principio de exclusión de Pauli. Pero por otro lado, están los bosones, que son otras partículas, que son importantes porque nos establecen cómo se comunica la materia. Hoy hablábamos de cargas. Cuando yo tengo un electrón y tengo un electrón, en distancias largas, ¿no? Cosa que no nos empecemos a preocupar por la parte cuántica. ¿Qué va a pasar si los electrones se empiezan a acercar? Aparece una fuerza, ¿no?, de repulsión. ¿Qué tipo de fuerzas es? Electrostática o eléctrica. Y si muevo este electrón para allá, este electrón que está acá, ¿siente que este electrón se mueve? Sí, ¿no? ¿Quién le da información a este electrón a este? ¿Qué hay que transmite información de acá a acá para las cargas? Sí. Un campo. ¿Qué tipo de campo? Electromagnético, perfecto. ¿Y eso cómo es? Si yo cambio esta fuente de campo, ¿por qué esta fuente de este otro receptor del campo lo siente? ¿Es instantáneo eso? ¿Le lleva un tiempo? Ahí va. Los campos viajan, ¿no? Como el campo electromagnético es la luz, ¿no? Sale el sol. ¿Cuántos minutos lleva aproximadamente llegar la luz del sol a la Tierra? 8 minutos, ¿no? No es instantáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque viaja a la velocidad de la luz. Los campos viajan a la velocidad de la luz. O sea, los campos, de alguna manera, son los responsables de comunicar esas fuerzas, la fuerza eléctrica. El campo es un bosón. Es una partícula, no tiene más. Pero es una partícula que está encargada de justamente comunicar ese efecto. Entonces, lo que decimos con esto es que la materia, de alguna manera, la podemos separar en esos dos. Bosones y fermiones. La mayor parte de la materia está hecha justamente de fermiones, porque tienen spin, y esa materia se comunica entre sí mediante bosones. Y los bosones son los responsables justamente de esas fuerzas. Entonces, un poco a nivel del curso, no nos vamos a estar preocupando, no es un curso de cuántica, no es un curso de la teoría del todo, ni mucho menos, es simplemente un curso de mecánica, en la que nos vamos a encontrar esencialmente con dos tipos de fuerza, la gravitatoria y la electromagnética, ¿tá? Esta y esta, que como decíamos hoy, tienen alcance infinito, está mediado por una partícula, los campos eléctricos, los fotones, la luz, son los que median esa información. ¿Tá? En el caso de la gravitatoria, hay una potencial partícula que todos los experimentos recientes nos indican que vamos hacia ese cuanto gravitacional, que es el gravitón. No está del todo demostrado, pero los experimentos del CERN y las ondas gravitacionales nos dan indicios de que estamos por el camino correcto. ¿Tá? Afecta a todas las partículas por igual, la electromagnética solamente aquellas que tienen carga electrónica. Y después hay dos más que ocurren en distancias realmente muy pequeñas. La fuerza débil, que es la que implica muchos procesos que son relevantes a nivel de química nuclear, decaimiento beta, emisión de positrones y demás. O lo que decíamos hoy al principio, porque un núcleo que es muy chiquitito para un átomo tiene tantos protones juntos, siendo que se repelen mucho entre sí. Bueno, hay fuerzas muy grandes, como son los gluones, que nos permiten, en una distancia realmente muy pequeña, 10 a la menos 15 metros, un femtómetro, tener su mayor campo de acción. ¿Tá? Esto algo vamos a hablar después, cuando empecemos a detallar las fuerzas, sobre todo cuando iniciemos la polilla de la dinámica. ¿Tá? Pero bueno, esencialmente, nuestro curso, la fuerza de fricción es una fuerza eléctrica, la fuerza de una tensión de una cuerda es una fuerza eléctrica, la fuerza del peso
gravitacional, es una fuerza gravitatoria. ¿Tá? La mayoría de las fuerzas que nosotros vamos a analizar en el marco de este curso están justamente englobadas en esos dos primeros ítems. Después hablaremos algo más de las otras más, que estamos viendo aquí abajo, fuerza débil y fuerza fuerte, pero bueno, un poquito más con un plano secundario. No porque no sean relevantes, ¿no? Simplemente que no son del todo relevantes para el marco de nuestro. Así que bien, esas son fuerzas. Y créanme que definir el concepto fuerza nos va a dar un poquito de trabajo, pero lo vamos a hacer de una manera un poco feliz para dejar contento a todo el mundo. Pero bueno, tomemos un impasse. Vamos ahora un poquito a hablar de lo importante de lo que es trabajar con una ciencia, hablar como la física es una ciencia, que se basa en una teoría que se tiene que demostrar. ¿Está? Bien. ¿Cómo empezó la física? La física empezó hace mucho tiempo, ¿no? Pero cómo de alguna manera se elabora una teoría, esa teoría crece, se desarrolla, se explica, y luego un experimento la puedo hacer caer. Podemos decir que toda la parte de la mecánica celeste, el movimiento de los planetas y demás, comenzó hace muchos años a través de un señor llamado Tycho Brahe, que tenía mucho dinero, se había logrado construir un gran castillo, y bueno, había construido también un buen sistema óptico para poder mirar nuestro cielo, y bueno, había logrado, sin de entender mucho lo que pasaba, tener muchas medidas. Él tomaba nota, notas y medidas que hasta el día de hoy se utilizan como referencia porque fueron hechas mucho tiempo atrás, pero con muy buena calidad. Pero él no pudo explicar por qué los planetas se movían como se movían. Esos datos, de alguna manera, los tomó Kepler, un pobre muchacho con muchos problemas de salud físicos, pero bueno, muy inspirado, con mucho olfato, por decirlo así, empezó a encontrar determinada sistematización del comportamiento, del desplazamiento de los planetas, que de alguna manera empezaron a tener las primeras reglas. No leyes, como estamos acostumbrados nosotros a manejar, si se quiere reglas o patrones que de alguna forma se pueden sistematizar y aplicar a cualquiera. Los planetas se movían en torno a focos, ¿no? Barriendo áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Como hace la Luna en torno a la Tierra, o algún planeta en torno al Sol. ¿no? Pero bueno, él no lo supo explicar. Sí encontró esos patrones que se conocen como las leyes de Kepler, ¿sí? Pero no fue sino hasta que apareciera el personaje de Newton, ¿tá? Con sus claroscuros, ¿no? Una persona muy inteligente, el humano muy discutible. Pero bueno, no hay que dejar de reconocer que fue uno de los grandes actores de la física tal como las conocemos. Cuando precisó el cálculo numérico se lo inventó. Inventó el cálculo integral, el cálculo diferencial, para poder resolver sus propias ecuaciones. Y fue el primero en proponer justamente una ley general, la gravitación universal, que nos permitía explicar el comportamiento evidenciado por Kepler y obviamente cimentado en los datos experimentales de Tycho Brahe. Ahí tenemos entonces cómo uno, a través de una sucesión de medidas, se va haciendo de un modelo y ese modelo debe verificar. Y hasta tanto nadie haga caer ese modelo con una nueva medida, ese modelo es válido. El tema es que el comportamiento de la mecánica celeste se aplica perfectamente a planetas, pero cuando yo quiero empezar a entender un poco el comportamiento de los átomos o el comportamiento de ciertos cuerpos que se mueven muy rápido, ahí las teorías empiezan a fallar, ¿no? Fue, por ejemplo, allá por los años 1905, los primeros ejemplos de los cuales la teoría de Newton, tal como la conocíamos, parecía no estar funcionando, para lo cual Einstein propuso una serie de experimentos que verificaron que Newton no tenía razón. ¿tá? Es ahí que aparece en 1905 la teoría de la relatividad especial, ¿tá? que tiene muchas aristas, pero una es muy importante, muy simple de ver, que es la siguiente, ¿no? Imaginen que ustedes se paran con una linterna, eso es una linterna, ¿tá? Les pido disculpas, pero no me está dejando calibrar la pizarra.
Si ustedes prenden la linterna, sale luz, ¿verdad? ¿A qué velocidad viaja la luz? Dijimos hoy. Más o menos. La velocidad de la luz es igual a c, ¿no? Que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿está? Yo dibujo ese vector azul, no he definido vector aún, pero que nos suene, ¿no? Es una flechita que nos indica dirección, sentido y módulo, el largo, en base a esa velocidad. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora me subo arriba de una patineta con la misma linterna? Eso es una linterna, como les dije. Y prendo de vuelta la luz. La pregunta es, si la patineta se mueve a una velocidad A y la luz se mueve a una velocidad C, la pregunta es, la luz, ¿a qué velocidad se mueve respecto al piso? La persona de arriba simplemente apretó el botón, ¿verdad? C respecto al piso. ¿Está claro eso, no? Ahora, si yo me subo arriba una patineta que va a una velocidad A, 30 km por hora, y prendo la linterna, la luz respecto al piso, ¿a qué velocidad se mueve? Opciones. C, BA más C. Simplifiquemos, ¿no? Tiene una pelotita a 10 km por hora respecto al piso. Ustedes ven la velocidad, que es 10, ¿no? Ahora me subo un auto que va a 10 km por hora y yo tiro a 10 km por hora. La pelotita respecto al piso, ¿a qué velocidad se mueve? El auto respecto al piso se mueve a 10 y la pelotita respecto al auto se mueve a 10. Total, 20, ¿no? Entonces, con ese concepto en mente, ¿ustedes qué dirían de la luz y el auto? ¿A qué velocidad se mueve? Vea más C, ¿no? ¿Y saben qué dan todos los experimentos? Da 1. Sí. Con este experimento, entre otras cosas, Einstein tiró por tierra la teoría de Newton. Porque la velocidad de la luz es una constante. Entonces, ¿qué inventó Einstein para decir, bueno, ¿cómo hago entonces? Si la velocidad de la luz es la misma. Yo me subo arriba de otra cosa que viaja a c sobre 2 y tiro algo que viaja a c, entonces, ¿cómo que siempre da c? ¿Qué tiene que pasar con el espacio? Se tiene que dilatar o se tiene que contraer. ¿Ah? Cosa que dice, ¿y eso se nota? Sí, se nota. Esa relatividad de las dilataciones espaciales o contracciones, dilatación temporal o dilatación espacial, está todo dentro de lo que se conoce como relatividad especial. Nos demostró que la mecánica newtoniana anda muy bien para velocidades bajas. Cuando las velocidades son muy altas, eso no anda, no funciona. ¿Ah? Y bueno, eso es lo que le dio pie. Mucho le costó a verificar eso, ¿no? Tanto le costó que cuando le dieron el premio Nobel no se lo dieron por esto. Se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, ¿no? Bastante pedorro, perdón, para todo lo que había hecho, ¿no? Pero bueno, es así la cuestión. Hoy por hoy, sin los GPS, que son los satélites, pero nosotros, cuando usamos simplemente el GPS en el celular para decir dónde estoy, ¿qué es lo que se hace? Se triangula, ¿verdad? Tenemos que tirar una señal a 3 satélites próximos porque si mido 3 distancias al mismo tiempo, hago la intersección de esas 3 distancias, yo me puedo posicionar. El tema es que los satélites se mueven en la estratosfera a una velocidad muy grande, varios miles de kilómetros por hora. Se mueven tan rápido que los efectos relativistas son grandes. Los relojes internos del satélite van más lento que los relojes acá en Tierra. Si no se corrige por relatividad, los satélites, podemos tener errores acá en Tierra de distancia del GPS en torno de hasta 3 kilómetros.
Esa relatividad hoy por hoy se usa para corregir cosas que se mueven en un dominio muy alto de velocidad. De vuelta, ¿por qué explico esto? Porque las teorías no son maravillosas. La mecánica clásica, la que vamos a abordar en este curso, es una aproximación, ¿tá? Es de un rango determinado. No vamos a utilizar cuántica ni relatividad para resolver un problema plano inclinado. Pero sí tenemos que entender que, como toda ley, esto aplica a cualquier rama de la ciencia, de la química, de la biología, como decía al principio, siempre y cuando esté demostrado. Aparece un nuevo experimento que hace caer por tierra esa teoría, bueno, hay que descartarla y proponer una nueva, ¿no? Lo que tenemos que decir simplemente es que esta ley o esta teoría tiene un determinado marco de aplicación y en él es que se puede usar. ¿Queremos simplificar esto de manera mucho más clara? Vamos a utilizar fórmulas. Ustedes conocen las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Funcionan siempre las fórmulas de MRU y MRUA? No. Tiene que pasar una cosa. La fuerza tiene que ser constante. Y eso incluye el cero. Un resorte, sistema Hookeano, ley de Hooke, no va a poder ser resuelto con las expresiones de MRU y MRUA. ¿Por qué? Porque MRU y MRUA son para condiciones en las cuales la fuerza es constante. Hay una fuerza variable, ya es fuerza constante. Entonces, tengo que saber cuando voy a aplicar algo, en qué marco se debe aplicar. Y eso son de las pocas, pero que se repite muchas veces en física, que ocurren. Ustedes van a encontrar un problema de un sistema masa resorte. Van a arrancar sumatoria de fuerza igual a M por A, fórmulas de MRUA. Ese es el error más común y el error más grueso. Y que van a perder muchos puntos. ¿Por qué? Porque si hay una fuerza variable no podemos resolverlo como un sistema que tenga fuerza variable. Entonces, hay que entender en qué situación están trabajando, con qué entorno físico estamos lidiando para saber qué es lo que debemos aplicar. No hay muchas cosas para saber o memorizar, pero sí tenemos que entender que las cosas tienen un contexto de aplicación, ¿tá? Y eso es algo que ustedes tienen que tener presente, que lo vamos a ver y trabajar bastante a nivel del curso, ¿tá? ¿De acuerdo? Pero bueno, siguiendo un poco la idea de esto que le estábamos. De poco nos vamos a distancias muy pequeñitas. Si bien la relatividad puede llegar a seguir siendo válida, obviamente que tuvieron que venir Bohr, Schrödinger, Heisenberg y Dirac para proponer la mecánica cuántica tal como la conocemos. ¿Qué es lo que nos explica la química? Las químicas, tal compuesto reacciona con tal, lo hace de tal manera, el oro tiene ese brillo metálico de color dorado. No solamente la química lo explica la teoría cuántica y lo explica la relatividad. Entonces, muchas de las cuestiones que están acá, que estamos viendo aquí, no le voy a detallar mucho más, son mejoras de los modelos antes descritos para poder entender el comportamiento de una escala que quizás originalmente no estaba prevista. Así que bien, es así como nace la teoría y puede morir. Y está bien que así sea, ¿tá? Todos algo de razón tenían. Simplemente, ¿cuál era el problema? Que el campo de aplicación de sus teorías estaba limitado. Y nosotros tenemos que entender dónde arrancan y dónde termina cada uno. Entonces tenemos este gráfico muy simple para poder resumir todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Distancias grandes y velocidades bajas, ahí la mecánica clásica, la mecánica newtoniana funciona perfectamente y no hay mucha cuestión que hacer. Ahora, si las velocidades se disparan, las velocidades de los satélites, como decíamos hoy, vamos a tener que empezar a incorporar correcciones relativistas, si es que queremos describir adecuadamente el movimiento mecánico de esos sistemas. Ahora, si voy a velocidades bajas, pero bueno, me importan dimensiones muy pequeñas, la mecánica clásica no funciona. Yo no puedo explicar el electrón como simplemente una masita con una carga moviéndose en torno a un núcleo. No puedo explicar la cuantización de niveles. No puedo explicar la aparición de los orbitales. ¿Qué es lo que me permite a mí describir o decir que hay determinadas entidades que justamente me dan una densidad de probabilidad de encontrar un electrón en cierto lugar del espacio? La teoría cuántica, ¿no? Y es más que resolver la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es una simplificación
de un problema bastante más complejo. ¿tá? De hecho, le hacían bastante bullying a Schrödinger por su simplicidad, modo de ecuación de onda de la teoría cuántica, ¿no? Que no era la mecánica de matrices que establecía Heisenberg y demás, que era bastante más amplio. Bullying hay en todos lados. Y dentro de la mecánica cuántica, la relativista también está presente. Muchos comportamientos raros de la tabla periódica aparecen por esto. Yo les decía hoy, ¿por qué el oro tiene ese brillo y tiene ese color, al igual que el platino? Teniendo en cuenta su posición en la tabla periódica además, se debe sobre todo a los electrones que están más internos de la capa 1s del oro y del platino. Al estar tan cerca del núcleo, tienen mucha velocidad, y al tener mucha velocidad, tienen que ser corregidos justamente por efectos relativos. Eso implica un montón el poder de apantallamiento que tienen los orbitales 1s para esos átomos de la tabla periódica. Si uno hace cuántica, porque uno se puede calcular estas cosas, se hace de forma bastante rutinaria, en nuestro departamento mucha gente y nosotros lo hacemos, nos gusta calcular cosas para explicar propiedades materiales. Si uno no tiene en cuenta las cuestiones relativistas a la hora de hacer química cuántica, muchos comportamientos que sabemos que son así, comportamientos ópticos, no quedan del todo bien descritos. Hay muchos electrones por su proximidad a los núcleos que se mueven mucho más rápido de lo que la cuántica general los puede llegar a describir correctamente. Entonces, de vuelta, determinados comportamientos de la tabla periódica, anomalías de los bloques y demás,